En esta sección del curso, vamos a echar un vistazo a un tipo especial de estructura de datos llamada array. Hasta ahora, todos los tipos de datos que hemos explorado han sido bastante simples, bastante primitivos. Solo pueden almacenar una pieza de datos. Por ejemplo, una variable que es una cadena solo puede almacenar una cadena. Una variable que es un double solo puede almacenar un single number. Un array es una estructura de datos especial porque puede almacenar varios objetos del mismo tipo. Puedes pensar en él como un contenedor o una caja que puede almacenar más de un valor a la vez. De hecho, los valores también se van a almacenar en secuencia, en un orden específico. Por lo tanto, un array es una forma conveniente de almacenar varios valores sin asignar cada uno de esos valores a una variable separada. Nos permite crear una caja desde cero y luego poner valores dentro de esa caja en un orden específico. Ahora, los valores dentro de una matriz se llaman elementos o elementos. Y siempre que colocamos estos elementos o elementos en una matriz, a cada uno se le asigna lo que llamamos una posición de índice o un índice. El índice simplemente representa la posición del elemento dentro de la matriz, su lugar en línea en relación con los otros elementos dentro de la matriz. Aquí, sin embargo, donde se vuelve realmente confuso, especialmente para las personas que no están tan familiarizadas con la programación. Los índices de la matriz comienzan a contar en 0, no 1, lo que significa que el primer elemento o elemento que agregamos a una matriz se marcará con el número 0. Comenzamos a contar al principio con 0. El siguiente elemento, el segundo elemento, va a tener una posición de índice de 1. El tercer elemento va a tener una posición de índice de 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando comenzamos a agregar estos elementos o elementos en la matriz, comienzan a contar en 0, lo que puede ser un poco confuso. Así que echemos un vistazo. En esta lección, solo quiero crear una matriz muy simple en mi editor de Visual Basic. Solo vamos a crear una matriz de 4 elementos y luego agregarle varios valores, y luego echa un vistazo a cómo podemos realmente acceder a esos valores desde dentro del array. Comenzaré declarando un procedimiento llamado myFirstArray. Y la sintaxis para declarar realmente un array va a ser algo familiar. Vamos a comenzar con la palabra clave dim, y luego vamos a darle un nombre a nuestro array. Y digamos que quiero que un array tenga las 4 estaciones, 4 cadenas para representar las 4 estaciones del año. Lo siguiente después de la palabra clave dim va a ser el nombre. En este caso, este es el nombre de la matriz. Y aquí es donde se pone especial. Aquí está la sintaxis especial para crear realmente una matriz, porque de lo contrario, esto sería solo una variable simple que contiene un tipo de datos. Inmediatamente después del nombre, creo un par de paréntesis así. Y entre paréntesis, pongo el límite superior. Y el límite superior va a ser la última posición de índice de la matriz. Entonces, si quiero 4 elementos dentro de mi matriz de estaciones, en realidad voy a poner el número 3 aquí. De nuevo, esto es realmente confuso para muchos principiantes, porque ven la sintaxis y piensan, oh, esta matriz va a tener 3 elementos en ella. Pero este no es el recuento de elementos en la matriz. Esta es la posición máxima final del índice. Y recuerde que el índice comienza a contar en 0. Al primer elemento de la matriz se le otorga una posición en línea de 0. Entonces, si tenemos un número de 3 aquí, esa es nuestra posición máxima en el índice. Vamos a tener un total de 4 elementos, y van a tener la posición en el índice 0, 1, 2, 3. Son 4 números en total. Así que vamos a tener una matriz de 4 valores o 4 elementos. Después, ponemos una palabra clave as, y luego ponemos el tipo de datos. Esto es a lo que ya estamos acostumbrados. Entonces, si quiero una matriz de cadenas, voy a poner string. Así que esto es en realidad un tipo de datos de matriz. Así que lo que estamos especificando aquí es el tipo de datos de cada elemento dentro de la matriz. Todos nuestros 4 elementos serán cadenas. Ahora que he declarado la matriz, lo que puedo es en realidad comenzar a agregarle elementos. La forma en que lo hago es referenciando el array. Eso está en nuestra variable seasons. Luego, entre paréntesis, especifico la posición de índice en la que quiero escribir un valor específico. Entonces, como mencioné, el primer elemento va a tener una posición de índice de 0. Entonces, si quiero agregar algo al comienzo de la array, puedo simplemente poner 0 entre paréntesis, y luego un signo igual, y luego la cadena real que quiero asignar en esa posición para que sea la primera en la línea. Así que voy a asignar una cadena de summer. Y continuemos aquí. Vamos a tener seasons. La siguiente posición en el índice va a ser 1. Y puedo asignarle una cadena de algo como fall. La próxima posición en el índice va a ser 2. Y asignemos a eso una estación de invierno. Y la posición final en el índice, 3, va a ser spring. Así que observe de nuevo que tenemos un total de 4 elementos, pero la última posición en el índice es 3, porque estamos empezando a contar en 0. De hecho, este es un consejo lógico muy conveniente que puedes usar, que es si quieres averiguar cuántos elementos hay en una matriz, siempre va a ser uno más que la última posición del índice. Y a la inversa, si quieres averiguar la última posición del índice de una matriz, siempre va a ser uno menos que el número total de elementos dentro de la matriz. Muy bien, así que ahora tenemos una matriz. Básicamente podemos usarla de la forma que queramos. Podemos escribir estos valores en nuestra hoja de cálculo. Podemos echarles un vistazo aquí. Podemos iterar sobre toda la matriz, que veremos en un par de lecciones y le mostraremos cómo podemos manipular cada valor dentro de la matriz. Pero ahora hemos creado un contenedor de datos.
En lugar de tener que asignar estas 4 cadenas a 4 variables separadas, las hemos asignado a un contenedor, al que llamamos matriz. Y cada elemento ahora va a tener su propia posición. Puedo acceder muy fácilmente a cualquiera de esos elementos ahora simplemente usando la sintaxis que vemos arriba, pero sin el signo igual. Entonces, por ejemplo, si quiero imprimir el valor whether, puedo hacer algo como esto, debug print, seas 11 es mi array. Y luego quiero hacer referencia a un elemento desde dentro de la matriz. No podemos referenciar el elemento por lo que realmente es su valor, así que no puedo hacer algo como whether. Pero podemos acceder a un elemento por su posición en el índice, por su lugar en line. Entonces el invierno es una posición de índice 2. Es el tercer elemento, así puedo acceder a él así. Y cuando ejecute este código con F5, vamos a ver el invierno aquí mismo. Eso es todo lo que hay que cubrir. En esta lección, creamos un array básico. Esto es en realidad lo que llamamos un tamaño fijo o un array estático, lo que significa que tiene un número máximo de elementos. Eso es lo que estamos especificando aquí, el número total de elementos que puede contener esta matriz. Así que no puedo seguir agregando elementos después de este punto, porque ya lo hemos llenado hasta su max. Sin embargo, aún podemos sobreescribir estos elementos si queremos. Pero este es un tamaño fijo o una matriz estática, porque está fija en su lugar. No podemos expandirlo ni reducirlo. Tiene que tener solo un número máximo de elementos, que en este caso es 4. Pero puedes poner el número que quieras aquí. Una vez que declaramos la matriz, declaramos qué tipo de datos tendrá cada valor o elemento. Luego asignamos valores a la matriz usando la sintaxis, usando los paréntesis y luego haciendo referencia a la posición del índice. Y luego, una vez que se asignan esos valores, podemos seguir adelante y acceder a ellos con la misma sintaxis. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección, así que nos vemos en la próxima. En esta lección, vamos a echar un vistazo a una sintaxis alternativa que podemos usar al declarar un array que nos permitirá especificar no solo el límite superior, sino también el límite inferior, o la posición del índice desde la cual el array comienza a contar. Así que comencemos declarando un nuevo array. Voy a hacerlo dentro de un procedimiento llamado lucky numbers. En la última lección, declaramos una matriz de cadenas, así que esta vez, vamos a hacer una matriz de números enteros, o longs. Así que puedo crear una matriz con una palabra clave dim. Luego le damos un nombre a la matriz para nuestra variable. Digamos que voy a llamar a esta nums. Abrimos nuestros paréntesis, y aquí ponemos el límite superior, o la posición final del índice. Así que, como recordatorio, el índice comienza a contar en 0, no en 1. Así que si pongo un 5 aquí como mi posición final en el índice, esta matriz puede contener 6 elementos en total. Después de los paréntesis, ponemos la palabra clave as, y luego especificamos el tipo de datos de cada elemento o elemento dentro de mi matriz. Entonces, si quiero una matriz de números enteros, voy a usar longIr. Una vez que se declare, puedo seguir adelante y asignar valores a mi array. Así que, de nuevo, va a ser la variable. Luego estoy usando mis paréntesis para hacer referencia a una posición de índice, comenzando en 0, que es la primera. Y luego digamos que solo voy a asignar un número como 4. Voy a seguir adelante y copiar esta línea de código aquí y péguelo debajo, porque la sintaxis de los otros 5 elementos va a ser bastante similar. Así que permítanme pegarlo aquí abajo. Y justo aquí, quiero incrementar la posición del índice en 1 cada vez. Así que vamos a apuntar a la posición del índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos en total, de 0 a 5 como mis posiciones en el índice. Y aquí puedo poner un montón de números totalmente aleatorios. Muy bien, así que aquí tenemos 6 números totales en mi matriz. Y esta es la sintaxis que introdujimos en la última lección. Como resulta, también podemos especificar el límite inferior o la posición inicial del índice. La forma en que lo hacemos es escribiendo el límite inferior justo antes. Entonces, por ejemplo, la sintaxis equivalente a esta br/diagonal de hecho, permítanme seguir adelante y copiarlo y comentarlo arriba para que podamos compararlos uno al lado del otro. De la misma manera, el de la forma en que está escrito arriba, podemos hacer exactamente lo mismo escribiéndolo así, 0, 2, 5. Estamos declarando una matriz. Va a comenzar en la posición del índice 0. Va a ir a la posición del índice 5, inclusive, para un total de 6 elementos. Así que la sintaxis abreviada que vemos en la línea comentada de arriba es obviamente un poco más delgada y mezquina. Mucha gente prefiere esto. Pero la ventaja de esta sintaxis a continuación es que realmente podemos personalizar el límite inferior y superior. Entonces, por ejemplo, si no te sientes cómodo comenzando la cuenta desde 0, si prefieres pensar en términos de conteo matemático tradicional donde comienzas desde 1, lo que podemos hacer es algo como esto. De hecho, podemos comenzar nuestro límite inferior en 1 y terminar nuestro límite superior en 6. Ahora, si hacemos esto, por supuesto, tenemos que modificar todos nuestros valores aquí porque la posición del índice 0 ya no existe. Y si hacemos esta sintaxis, entonces esta segunda línea, por supuesto, va a sobreescribir lo que acabamos de hacer en la línea de arriba. Así que tenemos que modificar todos nuestros números aquí. Pero si prefieres este enfoque, también puedes optar por este enfoque. De hecho, ni siquiera estamos limitados a 0 o 1. Podemos comenzar nuestro límite inferior donde queramos. Entonces, por ejemplo, si quiero comenzar en 3 y subir hasta el equivalente de 6 números, que en realidad va a ser 8 para mi límite superior, puedo declarar una matriz con 6 posiciones de índice que van desde 3 hasta 8. Así que vamos a comenzar en la posición de índice 3. Y luego podemos ir a todas las hasta 8.
Ahora, ¿hay alguna ventaja específica en esto? En realidad no, solo depende de dónde queramos empezar a contar. Y a veces, puede ser más simple. Por ejemplo, si estamos llenando los valores de la matriz en relación con un rango de celdas y el rango de celdas comienza, por ejemplo, en la fila 3, y no queremos pensar en las matemáticas de la transformación de esos valores. Simplemente quieren mantener el diseño tal como está en la hoja de trabajo. Realmente depende de con que te sientas cómodo. Lo que te aconsejaría, sin embargo, es que no debes huir de las posiciones del índice basadas en cero. Mucha gente ve eso. Es incómodo. No están acostumbrados, así que huyen inmediatamente. Pero ese es en realidad un paradigma muy común en muchos lenguajes de programación. Siempre que se trata de matrices en otros lenguajes de programación, es mucho más probable que comiencen su conteo en cero. Así que solo porque sea incómodo, no significa que debas huir de él. De hecho, es bueno practicar en VBA, porque va a hacer que la transición a otros lenguajes de programación sea mucho más sencilla. Pero tienes la opción en VBA, lo cual es genial. Puedes iniciar tu array con cualquier posición de índice que quieras. Y luego, si quieres especificar tanto el principio como el final, simplemente pones la palabra clave to entre el límite inferior, que es esta cosa, y el límite superior, que es esta cosa y es inclusiva. Y luego, de nuevo, si solo desea que el valor predeterminado comience desde cero y suba hasta un punto específico, puede usar la sintaxis abreviada que introdujimos en la lección anterior. En este caso, el número que ponemos dentro de los paréntesis va a ser el límite superior, por lo que la posición final del índice dentro de la matriz. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección, así que nos vemos en la próxima. En esta lección, echaremos un vistazo a la sintaxis de la opción base 1, y también escribiremos los valores de nuestra matriz en nuestra hoja por primera vez. Así que si estás un poco confundido por las posiciones de índice basadas en cero porque ellas tómese un poco de tiempo para sentirse cómodo con, tenemos una opción llamada option base 1, lo que significa que la primera posición del índice, el límite inferior de la matriz, comenzará en 1. Si habilitamos esta configuración, la primera posición del índice será 1 en lugar de 0. Así que así es como funciona esto. Antes de declarar cualquier procedimiento o declarar cualquier matriz, lo que voy a hacer es escribir el espacio de opciones espacio base 1 en la parte superior de mi módulo antes de escribir cualquier otra cosa. Notarás que la sintaxis es muy similar a la opción explícita, así es como establecemos la configuración del módulo de nivel global dentro de VBA, porque esto se aplicará a cada uno de los procedimientos que usamos aquí mismo en este módulo. Entonces, lo que esto significa es que nuestras matrices comenzarán en una base de 1 o una posición de índice de 1 para el primer elemento. Así que lo que puedo hacer aquí es declarar un procedimiento como otra matriz. Y esta vez, vamos a declarar otra matriz de cadenas, y voy a llamarla solo el fin de semana. Y voy a seguir la sintaxis de la que hablamos hace 2 lecciones, donde solo voy a poner un solo número. Esto todavía va a representar el límite superior, así que voy a poner 2 aquí. Y luego voy a hacer esto una matriz de cadenas. Así que voy a hacer como string. Entonces, por lo general, si no dejamos la opción base 1 en la parte superior, esta sería una matriz con 3 elementos o espacio para 3 elementos, index posiciones 0, 1 y 2. Sin embargo, debido a que colocamos esto en la parte superior, esto significa que la matriz comenzará en 1 y subirá hasta 2, lo que significa que solo tenemos espacio para 2 elementos en total o 2 elementos dentro de esta matriz de cadenas. Puedo rellenar la matriz a continuación. Vamos a hacer solo el fin de semana, y vamos a hacer de esto los 2 días y el fin de semana. Así que voy a hacer de esto una cadena de sábado y hacer de esto una cadena de Sunday para mi segunda posición. Y eso es todo lo que puede caber en la matriz. Si intento escribir un valor en la posición de índice 3, por ejemplo, o 0, vamos a encontrarnos con un error. Así que puedo acceder a cualquiera de mis valores. Pero con su posición en el índice, puedo hacer algo como solo el fin de semana. Y digamos que quiero obtener el domingo. Eso sería el segundo en la fila, segunda posición en el índice en este caso. Ejecute F5, y está Sunday. Entonces, si está un poco confundido por la indexación basada en 0, puede escribir esto en la parte superior para que no siempre tenga que escribir 1, 2, el límite superior en su sintaxis de declaración de matriz real. Nuevamente, sin embargo, me gustaría recordarle que en la mayoría de los lenguajes de programación, los índices de matriz comienzan en 0. Por lo tanto, huir de él no es una buena idea. Recomiendo superar ese pequeño problema mental que podrías tener al principio porque es una nueva forma de pensar en ello. Recomiendo quedarte con una posición de índice de base 0 porque te ayudará en el camino como desarrollador. Es algo con lo que tienes que sentirte cómodo con el tiempo. Muy bien, ahora hemos declarado un array de 2 elementos. Lo último que quiero hacer en esta lección es escribir estos valores a la hoja de cálculo. Así que lo que voy a hacer aquí es deshacerme de esta declaración aquí mismo. Y eso es lo que hace que las matrices sean realmente geniales, es que pueden almacenar más de un valor a la vez y también pueden pegar más de un valor a la vez. Así que puedo apuntar a un rango. Por ejemplo, apuntemos a algo como C1 a D1. Ese es un rango de 2 elementos aquí, más bien un rango de 2 celdas al que estamos apuntando aquí mismo. Y con ese objeto de rango, tengo una propiedad de valor, por supuesto, y voy a asignarla a la matriz completa solo de fin de semana. Y como puedes adivinar, VBA va a ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de esto. Se va a dar cuenta de que tenemos un rango de 2 celdas y tenemos una matriz de 2 elementos. Así que simplemente va a tomar esos elementos de la matriz y pegarlos allí mismo en las columnas C y D.
Así que cuando ejecute esto, vamos a escribir el sábado y el domingo. Puedes ver que se pegan en el orden exacto en que se almacenan en la matriz. El sábado viene primero porque tiene el primer índice y el domingo viene en segundo lugar porque es el segundo en la fila. Así que el orden de los elementos en la matriz importa. La matriz es una estructura de datos estructurada, mantiene las cosas en orden, y el orden en que se almacenan los elementos en la matriz es el orden en el que se van a pegar horizontalmente en la hoja cada vez que hacemos referencia a un rango como este. Eso es todo lo que hay que hacer cover en esta lección. Hablamos sobre la sintaxis de la opción base 1. Si desea comenzar sus posiciones de índice de matriz en una, asegúrese de poner la opción base 1 en la parte superior del módulo y eso se aplicará a todas las matrices declaradas dentro de ese módulo, sin importar en qué procedimiento se encuentre. Y luego también hablamos de pegar. Es tan simple como usar la propiedad de valor familiar y hacerla igual a la matriz en sí, y VBA se encargará de la molestia de extraer esos valores y pegarlos donde deben ir. Muy bien, así que en el transcurso de las últimas 2 lecciones, creamos nuestras matrices desde cero y las llenamos con valores que se nos ocurrieron. En la mayoría de los escenarios de la vida real, normalmente vas a inicializar la matriz dentro de un BioCode for y usar los valores de la hoja de cálculo existentes para rellenarla. Luego puedes hacer algo como iterar sobre la matriz y realizar algún tipo de manipulación de sus valores y luego pegarla de nuevo en la hoja. Es realmente fácil forma de pensar en un contenedor de datos. Esa es la mayor fortaleza de un array. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo aquí mismo en una hoja de cálculo. En la columna A, tengo 10 celdas con contenido y puedes ver que estas son solo palabras comunes y tengo un pequeño problema en cada celda, que es que tengo un poco de espaciado extra al principio y al final de cada una de estas palabras. Y lo que quiero hacer es aplicar una operación de recorte a cada uno de estos valores. Una operación de recorte, si no está familiarizado con ella, simplemente elimina el espacio en blanco inicial y final al principio y al final de una cadena. Y después de realizar esa operación de recorte, quiero pegar los resultados aquí mismo en la columna B. Así que, básicamente, haz que esta celda se vea como Excel y haz exactamente lo mismo para las otras de abajo. Así que así es como puedo hacer algo así usando un array. Justo aquí, voy a definir un procedimiento llamado trend_values. Y por supuesto, lo primero que tengo que hacer es recopilar los valores de mi hoja de cálculo real. Así que lo que puedo hacer es declarar un array. Voy a llamarlo array de palabras. Y voy a empezar el índice aquí en 1 y llegar hasta 10. Así que simula o emula lo que está en la hoja de cálculo donde tenemos la fila 1 que va a la fila 10. Por supuesto, no tenemos que hacer esto, pero esta es solo una forma más fácil de pensarlo. Así que voy a hacer 1 a 10. Vamos a tener 10 elementos en total dentro de mi matriz y todos esos valores van a ser cadenas. ¿Está bien? Lo siguiente que tengo que hacer es iterar en ese rango desde la celda A1 hasta la celda A10, recoja esos valores y los introduzca en mi array. Así que puedo declarar una variable iteradora. Puedo declarar una variable como i, va a ser un non. Y luego lo que puedo hacer es crear un BioCode for básico. Voy a hacer un bucle de i igual a 1 a i igual a 10. Necesito asegurarme de poner una siguiente y aquí, y voy para rellenar valores en la matriz. Y puedo hacer esto dinámicamente porque sé que la matriz de palabras va a ser mi matriz. Y normalmente aquí entre paréntesis, tenemos que dar un número que va a representar mi posición en el índice. Pero afortunadamente para nosotros, en este BioCode for, el valor de i se incrementará dinámicamente de 1 a 2 a 3 a 4, etc. Así que puedo sustituir el valor de i en mi matriz de palabras. Y si este bucle for se completa, va a ejecutar 10 iteraciones totales y va a llenar la matriz en 10 posiciones de índice diferentes que van desde 1 hasta 10, o básicamente llenando todos los espacios o huecos dentro de mi matriz. Entonces, ¿con qué quiero realmente llenar cada posición de índice? Quiero llenarla con un valor de la hoja, así que puedo usar la propiedad sourceHere. Espera un índice de fila. Eso también va a ser un valor dinámico porque mi fila va a cambiar de 1 a 10, y puedo usar i para representar ese número de fila. En cuanto a mi columna, voy a permanecer consistentemente en la columna 1 o column A, así que puedo poner eso. Y luego de cada celda, que me va a dar un objeto de rango, quiero extraer el valor. Pero además de esto, por supuesto, podemos seguir con este diseño y esto solo va a obtener los valores, pero podemos aplicar automáticamente nuestra operación de recorte aquí mismo porque no necesitamos el valor de celda específico aquí. Necesitamos el valor de la celda y luego tenemos que recortarlo para pegarlo de nuevo aquí en la columna B. Así que una de nuestras funciones VBA disponibles aquí en la parte de atrás es trim. Y si envuelvo todo esto en la función de recorte, lo que va a hacer es tomar esta cadena y eliminar de nuevo todo el espacio en blanco al principio y al final. Así que cualquier aparición de espacio vacío. Así que ahora he creado esta matriz que tiene estos 10 valores y ahora consta de los 10 valores correctos y simplemente necesito pegar esos valores de matriz nuevamente en la columna B. Desafortunadamente, no puedo pegar de la misma manera hacia abajo que horizontalmente. El enfoque que les mostré hace un par de lecciones donde resaltamos 2 celdas y pegamos una matriz solo funciona cuando se trata de horizontales. Pero cuando queremos pegar downward, simplemente podemos iterar sobre la matriz y tomar cada valor uno por uno de la matriz y pegarlo en la celda apropiada.
Así que lo que puedo hacer aquí es comenzar otro Biocle for. De nuevo, va a pasar de 1 a 10. Y lo que vamos a hacer es extraer el valor correcto de nuestra matriz y pegarla donde tenga que ir. Así que casi va a ser un reverso de lo que acabamos de hacer aquí arriba. Primero necesito hacer referencia a la celda que realmente quiero sobreescribir, que van a ser celdas. Todavía quiero apuntar a las filas que se mueven dinámicamente de 1 a 10. Así que me quedaré en su lugar. Esta vez, sin embargo, quiero escribir mis valores en la columna 2 o en la columna B. Así que voy a hacer eso. Eso me va a dar un rango de una celda. Quiero sobreescribir la propiedad de valor en ese rango. Y necesito extraer ahora un valor de mi matriz. Sé que la matriz de palabras es mi matriz y necesito hacer referencia a un valor de ella, lo cual solo puedo hacer proporcionando una posición de índice dentro de estos paréntesis. Y puedo representar esa posición de índice con mi variable. Y, que de nuevo está iterando dinámicamente de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, etc. Y esto debería hacerlo. Entonces, solo como una revisión, lo que esto va a hacer es crear una matriz con 10 elementos, rellénelos aquí mismo iterando a través de todas estas celdas, a 1 a 10, y luego itere de y a 10, itere a través de estas celdas y sobrescriba sus valores con el valor correspondiente de la matriz de palabras array. Así que permítanme seguir adelante y ejecutar esto. Cuando hago clic aquí, presiono F5 y allí vemos que la operación se ha completado. Así que hemos reunido todos nuestros elementos en una matriz y luego simplemente lo hemos pegado de nuevo. Así que un array es una forma realmente efectiva, en lugar de, por ejemplo, reasignar el valor que estamos iterando a una variable y luego manipularlo y luego escribirlo de nuevo. Un array es un contenedor realmente fácil que podemos usar siempre que necesitemos almacenar múltiples valores. Esa es su mayor ventaja. No queremos asignar cada valor diferente a un diferente o sobrescribiendo consistentemente. Más bien, podemos simplemente declarar esta caja grande, podemos establecer su tamaño, y luego simplemente podemos llenar esa caja y luego usar esa caja como base por la cual vamos a escribir nuestros valores de nuevo en nuestra hoja de cálculo. Eso es todo lo que hay que cubrir. En esta lección, nos vemos en la próxima. En esta lección, echaremos un vistazo a los métodos outbound y ubound, que son la abreviatura de lower bound y upper bound. Estos métodos auxiliares en VBA aceptan un solo argumento, que es una matriz, y en realidad escupirán el límite inferior y el límite superior, o la posición inicial del índice y la posición final del índice. Esto es realmente útil cuando no necesariamente sabemos el tamaño de la matriz con la que estamos tratando o cuántos elementos tiene. Echaremos un vistazo a algo llamado matrices dinámicas en una lección o dos a partir de ahora, que son matrices que pueden expandirse o reducirse en tamaño en términos de que pueden crecer más o más pequeñas. En este caso, todas las matrices que hemos estado creando han sido de tamaño fijo o matrices estáticas, lo que significa que tienen un número limitado de valores totales, y siempre podemos determinar cuál es el número máximo de valores que pueden contener. Así que esta es realmente una técnica que es más útil cuando no sabes cuántos valores vas a tener. Por ejemplo, si estás extrayendo valores de una hoja de cálculo y no sabes si el usuario ha ingresado 10, 20 o 5, simplemente quieres capturar todo en una matriz que sea lo suficientemente grande como para contenerlo y luego iterar sobre todos ellos. Este es un ejemplo donde el límite L y el límite U pueden ser realmente útiles, pero solo quiero mostrárselo aquí en un escenario más familiar para que no sea demasiado contenido a la vez. Así que aquí he creado una matriz de 7 elementos de los días de la semana. Mi matriz se llama Weekdays. Tiene una posición de índice inicial de 0 y una posición de índice final de 6. Es una matriz de cadenas, así que aquí tenemos 6 cadenas en mi procedimiento llamado Array of Sunlight. Así que permítanme mostrarles primero estos métodos aquí mismo dentro de mi editor de Visual Basic. No voy a hacer nada en la hoja de cálculo, así que voy a depurar e imprimir el resultado de usar outbound. Y de nuevo, este es un método, así que podemos llamarlo aquí mismo. No necesitamos prefijarlo con nada. Este es un método auxiliar de VBA, y le damos un solo argumento, que va a ser nuestra matriz de días de la semana. Y lo que esto nos va a devolver es la posición de índice más baja o el límite inferior, la posición de índice del primer elemento en la matriz aquí mismo. Así que como puedes ver aquí, nos va a dar 0, lo que por supuesto sabemos. Podemos obtenerlo leyendo esto, pero imagina que no necesariamente sabemos el tamaño de la matriz o cuáles son sus posiciones iniciales o finales en el índice. Esto siempre nos va a dar la posición más baja en el índice sin importar qué. Así que puede calcularlo dinámicamente por nosotros, lo cual es realmente útil, como veremos en un Biocle for en solo un momento. Y, por supuesto, el método complementario a outbound va a ser ubound, que es la abreviatura de upper bound. Y upper bound también toma una matriz que podemos pasar en los días de semana. Y eso nos va a dar el límite superior, que representa la posición final del índice del último elemento de la matriz. Así que, por supuesto, eso nos va a dar un valor final de 6. Muy bien, ¿cómo podemos usar esto en algo así como un Biocle for?
Bueno, la belleza de este enfoque es que estos métodos pueden calcular dinámicamente nuestras posiciones en el índice a medida que se ejecuta el procedimiento. Así que no necesitamos conocer las posiciones del índice de antemano. VBA puede calcularlas por nosotros. Así que lo que puedo aquí es declarar una variable iteradora llamada i, y voy a hacer un bucle. Y, por supuesto, podemos hacer algo como esto, de 0 a 6, pero eso es codificar manualmente todas nuestras posiciones de índice aquí. ¿Qué pasa si queremos que VBA resuelva esa parte por nosotros? Porque estos valores pueden cambiar, ¿right? Y sobre todo imagina que si modificas este procedimiento mañana y añades otro día de la semana, también tienes que bajar aquí y modificar esto para incluir una posición de índice adicional, lo que significa más trabajo para ti, el desarrollador. L-bound y U-bound, lower bound y upper bound en comparación se ajustarán dinámicamente porque si el array gana otro elemento y otra posición en el índice, calculará automáticamente ese límite superior para darle el nuevo valor. Así que lo que puedo hacer aquí es que en lugar de escribir 0, quiero el límite inferior. Puedo simplemente escribir outbound y pasarlo los días de la semana. Y esto calculará en este caso a 0, pero en otra circunstancia, puede calcular lo que sea que esté allí el límite inferior. Lo que quiero hacer aquí es hacer exactamente lo mismo. En lugar de escribir 6, quiero pasar la matriz al límite superior. Así que me va a dar la posición final del índice, el último elemento de la matriz. ¿Cuál es su posición en el índice? Así que ahora voy a iterar dinámicamente desde el límite inferior hasta el límite superior, sea lo que sea. Y ahora puedo usar eso para, digamos, escribir valores en la hoja. Así que lo que voy a hacer aquí es comenzar con las celdas. Y en este caso, voy a empezar en 0. Así que en realidad podemos escribir en una fila de 0. Así que voy a sumar y más 1. Y esta es una buena estrategia en general porque siempre garantiza que no va a escribir accidentalmente en la fila 0 o en la columna 0. Si una matriz comienza en 0, lo cual es típico, normalmente va a agregar 1 para llegar a la primera fila si ahí es donde desea pegar. Y esto evita cualquier tipo de error en términos de intentar escribir en una fila que no existe. Así que vamos a iterar dinámicamente sobre i. Eso va a proporcionar nuestro valor de fila aquí de 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6, etc. Y justo aquí, podemos escribir nuestros valores en la columna 1 consistentemente. Queremos escribir la propiedad value del rango. Y luego, justo aquí, queremos extraer un valor de una matriz, lo cual podemos hacer accediendo a él con su posición de índice. Así que los días de semana pasando una i, esto va a extraer dinámicamente esa cadena. Y luego vamos a concatenar en un mensaje como algo así como es un gran día. Como recordatorio, el operador de concatenación en VBA es este signo de ampersand, que es Shift más 7 en la mayoría de los teclados. Y eso debería hacerlo. Así que ahora, a medida que sigo adelante y ejecuto esto con F5, puedes ver que los valores ahora se van a escribir dinámicamente aquí mismo. Y la belleza es, por supuesto, que si simplemente cambiara esto por otra cosa, digamos que cambio esto a algo como esto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, nine. Y, por supuesto, hice mi matriz 3, 2, nine. Como mis posiciones en el índice, voy a deshacerme de nuestra salida aquí mismo. Nuestro código aquí abajo no tiene que ser modificado porque va a ser capaz de averiguar que el límite inferior ahora es 3, el límite superior ahora es 9, y simplemente va a escribir esos valores. Por supuesto, las celdas en las que los va a escribir van a ser diferentes, pero también puedes averiguar dónde exactamente quieres pegarlo con alguna lógica condicional. Así que este código no necesita ser modificado. Todavía funcionará. Así que cuando ejecuto esto con F5, puedes ver que en realidad va a escribir comenzando desde la fila número 4 porque el primer valor de i es 3. Por lo tanto, se trata de sumar 1 para obtener 4 y luego comenzar a pegar los valores del rango aquí mismo, los 7 de ellos, en lugar de los valores de la matriz en el rango. Eso es todo lo que hay que cubrir. En esta lección, hablamos sobre los métodos de límite superior e inferior, L y U-bound. Ambos aceptan un array como su único argumento, y te devolverán un número entero que representa el límite inferior o el límite superior. Puedes usar esto dinámicamente en un bucle for para averiguar automáticamente dónde comenzar y dónde terminar tu iteración de matriz real. Muy bien, a lo largo de esta sección, hemos echado un vistazo a las matrices de tamaño fijo o estáticas que tienen un número fijo de elementos. El array no puede encogerse ni crecer en tamaño. Simplemente especificamos el tamaño máximo o el límite superior cada vez que declaramos el array por primera vez. Y el array siempre está obligado a ser de ese tamaño. No puede crecer ni encogerse. En esta lección, vamos a echar un vistazo a un tipo alternativo de matriz que podemos usar en VBA llamado matriz dinámica. Un array dinámico tiene un número variable de elementos. Así que lo que podemos hacer es redimensionarlo de vez en cuando. Siempre que se llene, podemos decir algo como, hazlo un poco más grande. O podemos decir, hazlo un poco más pequeño. Y a lo largo de la ejecución del programa, a lo largo del procedimiento real, puede crecer o disminuir de tamaño según sea necesario. Así que lo que quiero hacer aquí es repetir una operación muy similar a lo que hicimos hace unas lecciones. Quiero almacenar todos los valores de la columna A en una matriz, y luego, a medida que itero sobre la matriz, quiero hacer algún tipo de lógica a eso y pegar los resultados en la columna B. Y mantengámoslo simple. Vamos a hacer algo como tomar la longitud de cada palabra aquí y simplemente sacarla aquí mismo en la columna B. Pero la advertencia aquí es imaginar que tenemos una hoja de trabajo donde el número total de valores en la columna A no se puede predecir de antemano.
Así que digamos que las personas están agregando o restando de esta lista diariamente. Así que en este momento, esta lista es de 5, pero queremos escribir una macro que sea capaz de ajustarse a esta lista sin importar cuántos elementos haya en ella. Pueden ser las 3 mañana, puede que sean las 10 el día después de eso. Queremos ser capaces de ajustarnos dinámicamente a eso, por lo que necesitaremos una matriz que pueda ser de cualquier tamaño y adaptarse a los elementos que se necesiten. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Está declarar un procedimiento. Solo voy a llamarlo array de valores. Y la sintaxis para declarar un array dinámico va a ser muy similar. Vamos a hacer dim. Vamos a traer nuestro rename. Solo voy a llamarlo column values. Y todavía voy a proporcionar los paréntesis. La única diferencia aquí es que no voy a poner un número dentro de los paréntesis. Si no pones un número, VBA creará automáticamente una matriz dinámica, y esta se puede estirar al tamaño que necesitemos que sea. Ahora, esta matriz va a contener cadenas, así que voy a hacer esto. Y lo siguiente que voy a hacer es poblar la matriz. Ahora, este es un escenario un poco interesante porque es un poco confuso cuando lo escuchas por primera vez. Así que nuestra matriz es lo suficientemente flexible como para expandirse o reducirse según sea necesario, pero aún necesitamos decirle a VBA cuando queremos expandirla o reducirla. Más o menos, nos estamos comprando flexibilidad aquí. Nos estamos comprando la capacidad dinámica de ajustar el tamaño de la matriz, pero todavía tenemos que aclarar cuál será el tamaño de la matriz en un punto dado de la ejecución de un programa. Siempre podemos ajustarlo más tarde. Eso es lo que esto nos compra. La matriz es lo suficientemente flexible como para estirarse hacia adelante y hacia atrás, pero todavía necesitamos declarar cuántos elementos va a contener la matriz en un punto específico de la ejecución del programa. Así que la forma en que lo hacemos es que necesitamos averiguar exactamente cuántos elementos contendrá la matriz, lo que siempre va a depender de cuántos elementos reales hay aquí en la columna A. No queremos escribir 5 manualmente porque no siempre podemos garantizar que haya van a ser 5. Entonces, lo que puedo hacer aquí es usar nuestra sintaxis de fila final familiar para obtener el número total de filas en la hoja de cálculo, y luego usar eso como base para determinar cuántos elementos se van a almacenar en mi matriz dinámica. Así que lo que puedo hacer aquí es declarar una variable como final row. Va a ser un número entero, así que un largo, y puedo usar mi sintaxis familiar aquí mismo, final row. Vamos a usar SAUS. Vamos a obtener el recuento total de filas en la hoja de trabajo. Vamos a hacerlo en la columna 1, así que esto me va a llevar a la parte superior, o más bien a la celda inferior izquierda de la hoja de cálculo. Luego quiero usar mi tecla final para subir a la última fila de datos, y una vez que estoy en ese rango, quiero llamar a la propiedad row en ese rango para obtener realmente el número. En este caso, va a ser 5. Podría ser cualquier otro número. Entonces, con el fin de expandir realmente nuestra matriz dinámica para arreglar esto, para poder expandirnos a este tamaño, necesito usar una nueva palabra clave, y esa palabra clave es redim. Lo que esto significa es redimensionarlo, ¿verdad? Por lo tanto, puede pensar en una dimensión como especificar el número total de elementos que pueden caber en una matriz, y nosotros la estamos redimensionando. Estamos otorgando a VBA un nuevo conocimiento de cuán ancha puede ser esta matriz, cuáles son sus dimensiones, cuál es su espacio. Así que estamos redimensionando nuestra matriz de valores de columna, así que podemos escribir eso inmediatamente aquí, y luego lo que queremos poner aquí es la nueva posición final del índice. Así que exactamente la misma sintaxis con la que estamos familiarizados de las últimas 2 lecciones. Así que este va a ser el límite superior, la posición final del índice. Así que en este caso, lo que quiero hacer es usar la fila final, pero recuerde que la fila final comienza a contar las filas desde 1, mientras que la posición del índice comienza a contar desde 0. Así que en realidad no necesitamos subir a la fila final. Podemos subir a la fila final -1 porque esencialmente el valor que va a estar en la fila 1 se almacenará en la posición 0 del índice, y esa lógica va a continuar todo el camino hacia abajo, por lo que el valor de la fila final se va a almacenar en la posición de índice final de la matriz, que va a ser una menos que la fila final en sí. Así que la última posición de índice que estamos declarando aquí va a ser 4 para nuestra matriz de valores de columna, mientras que la fila final en sí misma es 5. Muy bien, así que ahora tenemos nuestra matriz redeclarada, y podemos, por supuesto, expandir esto. Si alguna vez necesitamos expandir esto, podemos simplemente escribir redim más adelante y reducirlo o aumentarlo. No necesariamente tiene que ser un número mayor. Podemos poner un índice más pequeño aquí. Una cosa importante que hay que saber aquí es que siempre que redimensiones algo con la palabra clave redim, automáticamente va a eliminar todos los valores existentes de nuestra matriz, y esto puede ser problemático. En este caso, nuestra matriz no tiene nada al principio, por lo que no es un problema redimensionarla, pero si desea reutilizar esta matriz más tarde y usa redim, va a borrar todo lo que está en la matriz. Si quieres evitar eso, tienes que aplicar una sintaxis especial aquí, que es después de redim, tienes que escribir la palabra preserve, y eso va a preservar los valores si hay alguno en la matriz. En este caso, no tenemos ninguna, por lo que no necesariamente necesitamos esta palabra clave, pero quería señalártela para que la conozcas. Así que estamos redimensionando la matriz de valores de columna. Ahora va a tener un total de 5 elementos como máximo posición de índice de 4. Esto va a cambiar dinámicamente dependiendo de la última fila y del valor que nos proporcione.
Así que ahora puedo seguir adelante y usar nuestra sintaxis familiar de la lección anterior donde puedo declarar realmente una variable iteradora. Llamémoslo i, y voy a iterar para i, y este es un ejemplo mucho mejor de cómo el bound y ubound pueden ser realmente útiles porque ahora si piensas en la posición máxima del índice de mi matriz, no puedo saber qué es eso de antemano. Si mañana esta columna A tiene 100 valores, no puedo decir que el bucle de i es igual a 0 a 99 porque no sé a ciencia cierta si va a terminar en 99, pero el bound y ubound, límite inferior y límite superior, calcularán dinámicamente que no importa el tamaño de esta matriz dinámica, lo que la hace perfecta para la iteración. Así que de nuevo, bound y ubound toman la matriz como argumento, así que voy a pasarla aquí. Para ubound, también pasa la matriz aquí. Vamos a seguir y aquí mismo para ir hasta el final, y lo que quiero hacer es llenar mi matriz de valores de columna en la posición de índice i, y por supuesto lo que quiero hacer aquí es usar celdas, pero recuerde que no puedo simplemente poner y aquí porque voy a comenzar en 0. El límite inferior de la matriz generalmente debe asumirse que es 0, por lo que si voy a comenzar en la fila número 1 para la palabra, quiero asegurarme de que sea i más 1, comience en la fila 1, columna 1, tomemos el valor de esa celda y voy a poblar la matriz por primera vez. Lo siguiente que quiero hacer es iterar sobre la matriz nuevamente, lo cual va a ser una sintaxis bastante familiar y, por supuesto, todos estos son ejemplos simples. Podrías estar pensando, ¿por qué no simplemente iterar sobre las celdas y simplemente modificar el valor y pegarlo en la columna B? Ciertamente puedes hacer eso, pero para operaciones más complejas, puede ser útil almacenar cosas en una matriz y luego volver a pasar por la matriz y realizar todas las modificaciones allí. O puede que necesites almacenar los datos para escribirlos en varios lugares, y en lugar de tener en cuenta todas esas cosas, como range, puedes almacenarlos como una matriz interna como una especie de contenedor de propósito general. Pero vamos a iterar sobre esta matriz de nuevo desde el índice más bajo hasta el índice más alto, y esta vez quiero escribir en las celdas i más 1, columna 2, y digamos que lo que quiero hacer aquí, como mencioné, es simplemente tomar la longitud de cada palabra, el número total de caracteres. Ahí está la función len, que es la misma que está en la interfaz de Excel. Es solo len. Toma un valor real, y por supuesto lo que queremos darle es lo que sea que se esté almacenando actualmente en mi matriz real en esa posición de índice. Así que vamos a iterar a través de todas estas 5 palabras, comenzando con la posición de índice 0, que es Word, luego la posición de índice 1, que es Excel. Toma la longitud de eso. Eso nos va a dar un número, que vamos a escribir en la columna B, una columna a la derecha. Así que esto debería funcionar. Así que cuando ejecuto con F5, puedes ver que vamos a obtener la salida aquí mismo. Word tiene 4, Excel tiene 5, por lo que todo se ve exactamente como debería. Y eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos sobre el concepto de una matriz dinámica, que puede expandirse o reducirse varias veces a lo largo de un procedimiento. Solo mostramos un ejemplo aquí, pero luego puede reutilizar los valores de columna en otro lugar. Puede ponerlo, por ejemplo, aquí mismo y volver a atenuarlo para darle un tamaño diferente. Simplemente usa la palabra clave redim, que es la abreviatura de redimensión. Escribe el nombre de la matriz o el nombre de la variable, y luego le das la nueva posición final del índice, y la otra sintaxis también, donde usas la palabra clave to entre el límite inferior y el límite superior también debería funcionar aquí. Recuerde que el redimensionamiento de un array destruirá todos los valores existentes dentro de él. Si quieres evitar eso, todo lo que tiene que hacer es poner la palabra clave preserve después de redim, y eso mantendrá esos valores. Así que puede, por ejemplo, rellenar una matriz con valores de una columna, y luego agregar al final de esos valores existentes con más valores de otra columna. Eso es realmente todo lo que hay que cubrir en esta lección. Espero que haya disfrutado de esta sección sobre Eras, y nos vemos en la próxima lección. En esta lección, echaremos un vistazo al método Remove Duplicates, que se llama en un objeto de rango y elimina todos los valores duplicados dentro de él. Así que comenzaré aquí en mi hoja de cálculo simplemente creando una columna de nombres. Voy a llamarlo nombres, y voy a incluir el encabezado aquí. Explicaré por qué en un segundo. Así que vamos a llenar esto con algunos nombres aleatorios, Andy, Ricky, Bobby, Jamie, y ahora vamos a llenar un par de duplicados aquí. Así que vamos a poner algo como, vamos a hacer una Sally, luego un Ricky, otra Sally. Vamos a hacer otro Bobby aquí mismo. Muy bien, así que tenemos un par de duplicados aquí. ¿Cómo podemos seguir adelante y limpiar esta lista? Justo aquí en mi editor de Visual Basic, voy a definir un procedimiento llamado Destroy Duplicates. Me gusta mucho este nombre de procedimiento. Suena bastante épico comparado con nuestros estándar. Así que destruye los duplicados. Voy a seleccionar el rango al que quiero dirigirme, y lo que voy a apuntar aquí es en realidad todo el rango, incluido el encabezado, incluidos todos los duplicados, todo. Entonces, comenzando desde la celda A1 hasta la celda A9, entre comillas dobles, en rango, voy a llamar al método de eliminación de duplicados. Y en realidad vamos a tener que proporcionarle una lista de varios argumentos aquí. Entonces, cuando presione la barra espaciadora aquí, vamos a ver aparecer esa ventana emergente, y puedes ver aquí el primer argumento es Calems. El argumento Calems en realidad espera una matriz de los índices de las columnas que sabemos que contienen duplicados.
Así que en realidad puedes realizar la eliminación de duplicados en función de los valores de varias columnas. En este caso, solo tenemos uno, pero aún tenemos que usar este argumento. Así que voy a proporcionar las columnas de nombre, 2 puntos equivale, y recuerde, lo que tengo que alimentar aquí es una matriz. Así que va a ser una matriz con mis paréntesis, y aquí, pongo una lista separada por comas de los números de columna a los que quiero apuntar. Estas son las columnas dentro de mi rango que van a contener duplicados. Mi rango en este momento es solo una columna singular. Es solo una columna, así que solo puedo poner uno. Estoy apuntando a la primera columna dentro de mi rango. Después de aquí, lo que quiero hacer es poner un guión bajo. De nuevo, eso me va a permitir crear un salto de línea aquí. Nos va a dar un poco de espacio. Parece que tengo que poner la coma primero, luego el guión bajo, así que ahora podemos crear un salto de línea. Y el segundo argumento que tenemos disponible aquí es header. Así que header, voy a poner el argumento syntax. Header va a decir VBA si esta lista en el rango que le estamos dando incluye el header. Entonces los nombres en la celda A1 es el encabezado, y queremos decirle que tenga cuidado con eso. Queremos decirle que incluso si hay un duplicado allí, no queremos tenerlo en cuenta porque names es parte del rango que hemos proporcionado. So names está totalmente bien, no te preocupes por eso. Así que queremos decir que el valor del encabezado aquí va a ser una constante de XL, yes. Eso le dice a VBA que la parte superior de nuestro rango, la celda A1, es un encabezado. No te preocupes por eso, solo verifica los valores en las celdas de abajo. Así que eso va a ser de la A a la A9. Podemos, por supuesto, simplemente seleccionar a 2 a A9 y no preocuparte por esto, pero creo que esto es más elegante porque estamos estructurando nuestra lógica para que pueda dar cuenta de las cosas como encabezados y tocar toda la columna como un todo, y esto debería hacerlo. Así que si echamos un vistazo al contenido de la izquierda, tenemos un montón de duplicados aquí, Ricky, Sally, Abe. Lo que realmente va a suceder es que VBA va a eliminar los duplicados cada vez que los encuentre. Así que a medida que avanza, por ejemplo, Ricky, la primera vez que se encuentra con Ricky, esto no es un duplicado. Aquí es donde es un duplicado la segunda, tercera y cuarta vez que ocurre, etc. Así que esto es lo que realmente se va a eliminar. Cuando se elimina esto, todas las filas simplemente se desplazarán hacia arriba para tener en cuenta. Así que cuando ejecuto esto, ahí vamos. Esos valores duplicados han sido eliminados de nuestro rango. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos sobre el método de eliminación de duplicados. Acepta un argumento de columnas que representa una matriz de las columnas a las que queremos apuntar que contienen duplicados. Puede hacer la eliminación de duplicados realizando un seguimiento de los duplicados en varias columnas. El segundo argumento, header, especifica si la primera fila de nuestro rango contiene información de encabezado. Aquí, le dimos un argumento de Excel si para decir que sí. Puedes, por supuesto, darle un argumento de Excel no si lo que estás seleccionando, el rango, no contiene un encabezado y quieres apuntar a todo el rango en su conjunto. Puedes personalizar todo esto opciones simplemente modificando los argumentos que le das a estos parámetros. Pero ese es el método de eliminación de duplicados. Funcionalidad bastante común en Excel, la eliminación de valores duplicados. Así que ahora puedes emular exactamente la misma funcionalidad con VBA.